Monsiváis a la entrega del primer reconocimiento Gabriel Vargas de caricatura a Eduardo del Río Arrius. Rius, bienvenido, esta es tu casa, muchas gracias por estar aquí. Bueno, queremos destacar la presencia primero, pues también de una persona muy querida para todos nosotros, de la escritora Elena Poniatowska. Elena, muchas gracias por acompañarnos. También no podría faltar, bueno, pues tenemos entre nosotros a la periodista, a la maestra Lupita Pendini, quien es la viuda del maestro Gabriel Vargas. Bueno, y quisiera también resaltar la presencia pues de nuestro secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a Eduardo Vázquez Martín. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por apoyar esta iniciativa. Bueno, quiero comentarles que este primer reconocimiento Gabriel Vargas de caricatura que se entrega en esta ocasión a Eduardo del Río Rius, pues es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, que bueno, muy bien acogida por este Museo del Estanquillo. Muchas gracias también a María Cortina y a todos los que han apoyado este premio, que se está dando por primera vez en el marco del 10º aniversario del Museo del Estanquillo. Y bueno, quiero comentarles que el premio es otorgado por un comité de selección, pues que en esta ocasión, el primero de ellos que mencionaré será Juan Villoro, escritora, a quien ustedes también ya conocen. Bernardo Fernández, el conocidísimo Bel, escritor, historietista y diseñador gráfico. Monero Hernández, José Hernández, Monero de la Jornada. Bienvenidos. Y bueno, pues no está con nosotros, pero también formaron parte de este comité de selección Francisco Hagenbeck, escritor, guionista de cómics e historiador de la historieta mexicana. Muchas gracias a Francisco. Y finalmente, pues el curador de las colecciones del Museo del Estanquillo, Rafael Baracas, el Fisgón, monero de la jornada y curador de las exposiciones de este museo, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Monterrey inaugurando la exposición de humorismo en el cine mexicano en el Museo de Historia Mexicana. Y bueno, pues no habiendo más, pues yo cedería la palabra a quien se encargará de dirigir esta tertulia. Eduardo, muchas gracias por todo, se te quiere en este museo. Adelante. Y bueno, pues también bienvenidos Jesús, Nacho, Armando, Víctor y bueno, todos ustedes que finalmente están en su casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es una tarde espléndida con una luz maravillosa que nos acompaña en esta alegre encuentro junto a amigos, pero en realidad a celebrar un género y al mismo tiempo dos obras. Hace 6 meses o poco más, poco menos, me llamó Juan Villoro y comentaba Juan que nuestro medio cultural, donde existen diversos premios de poesía, diversos premios de novela, el género del cómic, de los moneros, de la historieta, no tiene un reconocimiento, siendo muy leído, siendo muy conocido, siendo fundador y formador de nuestra identidad. Y entonces, conversando, fuimos llegando a algunas conclusiones. Una, que podía nacer un premio y que ese premio tenía que llevar el nombre de el gran cronista, lo acaba de decir Juan Villoro, lo plagio alegremente, el gran cronista de la Ciudad de México, Gabriel Vargas, que en él nos reconocemos, en él nos hemos aprendido a mirar y también a entender y a divertir con lo que somos. Que ese premio podría tener este nombre y que en sí mismo era ya una forma de reconocimiento a un gran artista de la cultura mexicana, Gabriel Vargas.
Por el otro lado, que posiblemente esta casa, la casa que nos hereda Carlos Monsiváis, donde se atesora su espíritu lúdico, inquieto, inteligente, crítico, tenía que ser la residencia de ese premio. Hoy mismo que se está cumpliendo 30 años de este museo, es posible ver en la exposición temporal que hoy está expuesta algunas maquetas, algunos momentos de lo que atesoró Carlos Monsiváis, de la imaginación y el valor que le dio a la obra del maestro Vargas. Y que ese premio seguía siendo el camino de la conversación, que por cierto, según entiendo, ahorita le daré la palabra a Juan para que nos lo aclare mejor a todos, era ya parte de una conversación que él venía sosteniendo con Rafael Barajas, el Fisgón, que ese premio tenía que, a diferencia de los premios de novela, que puede ser a la gran novela de ese mes, de ese año, o los premios de poesía, etcétera, habría que hacer de este premio un premio a una vida, a una carrera, que fuera ejemplar y que fuera además entusiasmante, que nos permitiera, digamos, que nos permitiera a todos reconocernos en el premio y alentar un género. Creo que darle su valor, poner en valor un género y alentar la vida de quienes se han dedicado al mismo. Se planeó hacer un pequeño consejo que pensara que participara de esta reflexión. Juan y el Fisgón serían el primer núcleo, y ya al que se sumó Hernández, Bev y las personas que se han comentado. En ese primer ejercicio, porque en realidad fue una vuelta de llamada de Juan, dijo: ya lo tenemos, y desde luego este premio es para Eduardo del Río Ríos. Y así nos encontramos hoy aquí. La reflexión que lleva a este consejo a decidirlo, pues le tocará a Juan, a Bev, a Hernández dar su opinión. Yo quiero decir en nombre de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad, que es un enorme honor que si Gabriel Vargas es nuestro cronista, Ríos es nuestro rebelde, y que gracias a Ríos nos hemos formado en una zona extraordinaria de nuestra cultura, ahí donde la crítica se llena de humor, donde la crítica no desemboca en la solemnidad, sino nuestras tragedias, nuestras vicisitudes y nuestras luchas como pueblo, como ciudad, como país, se convierten en un espacio de gozo, de ironía, de comunión, que es la risa como una comunión sagrada que nos permite liberarnos y trascender, digamos, nuestro tiempo. Ríos nos ha hecho un ejercicio radical del poder, ha contado historias que todos necesitamos, quizás nos ha contado la historia de México, la historia del poder, la historia del 68, el Che Guevara, Cuba, Marx, Lenin, etcétera. Nos ha formado y creo que ya Jesucristo. Así que se me va a olvidar más cosas, Elena. Entonces, con este olvido, yo lo único que quiero decir es gracias, Eduardo del Río Ríos, por todo lo que nos has dado. Eres un maestro de la inteligencia, la crítica y la alegría, y estamos muy contentos de estar hoy contigo, y yo creo que esta es la mejor casa, el mejor recinto y los mejores amigos para celebrarte. Felicidades, Ríos. Ahora, en un acto tecnológico, le voy a ceder la palabra al Fisgón.
desde Monterrey. Nos ha dejado un mensaje. Yo conocí a Eduardo del Río cuando, bueno, entré en contacto con sus historietas cuando era un niño. Yo tendría como unos 8 o 10 años cuando empecé a leer Los Supermachos, y debo decir que me enganchó la historieta desde el primer momento. Me pareció, entre otras cosas, que era una extraordinaria metáfora de lo que era México. Me pareció divertidísima. De veras hay episodios que sigo recordando con mucho cariño, como aquel en el que el Atlético de San Garabato compite con el otro pueblo, con el pueblo vecino, y juegan un partido de fútbol y lo juegan en una loma así, que claro, en el primer tiempo terminan 14-0 a favor de los que están arriba, en el segundo tiempo empatan, ¿no? 14 en el 14, ¿no? Una cosa muy padre. Y bueno, no solamente Ríos fue uno de los introductores a la lectura de varias generaciones de mexicanos, sino también fue el que politizó a varias generaciones de mexicanos. Ríos fue el vehículo, las historietas de Ríos fueron el vehículo mediante el cual varias generaciones nos metimos a hacer política, nos empezamos a preocupar acerca del destino de la nación, nos empezamos a preocupar por la pobreza en el país, etcétera. Y incluso algunos nos adentramos o se adentraron al vegetarianismo y a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es realmente una de las grandes instituciones culturales de la nación, y al mismo tiempo un personaje de uno de los grandes, podríamos decir, creadores de la cultura popular en nuestro país. Yo creo que Ríos merece muchos reconocimientos, ¿no? Es decir, merece, entre otras cosas, por supuesto que el reconocimiento de Gabriel Vargas, que me parece justísimo que la primera emisión del reconocimiento Gabriel Vargas se le entregue a Eduardo del Río Ríos, que es, por cierto, Ríos no es la primera vez que aquí en el Estanquillo comparten créditos Ríos y Gabriel Vargas. Ya hace unos años, en una de las primeras exposiciones que hicimos en el Estanquillo, compartieron los créditos Gabriel Vargas y Eduardo del Río, una exposición que se titulaba De San Garabato al Callejón del Cuajo. Y estoy convencido de que Gabriel Vargas estaría encantado de darle este reconocimiento a Eduardo del Río. Y yo creo que hablo por mi generación y por varias generaciones que me anteceden y que me preceden y que me postceden. Creo que es muy importante el trabajo que él ha hecho. Es un trabajo formativo, es un trabajo creativo, es un trabajo central para la cultura mexicana. Yo creo que la segunda mitad del siglo XX no hubiera sido lo mismo sin la aportación de Eduardo del Río. Y bueno, Ríos llegó a ser un personaje tan mítico que en alguna ocasión yo escuché en un mercado unas señoras decir, bueno, no en un mercado, en una feria del libro, alguien le dijo a otro, oye, que Ríos está presentando un libro en tal lugar. No, y el otro dijo, no, hombre, ¿cómo que Ríos no existe? Entonces, sí, tiene esa característica el personaje, ¿no? Bueno, y además quiero decir que pues además de todo, pues es un gran amigo, es una gente a la que quiero mucho, es mi cuate, y pues me parece justísimo que le den el reconocimiento, y me apena muchísimo no estar aquí en este momento. Por eso quise teletransportarme a manera de video, y pues, le quiero extender un abrazo muy cariñoso desde donde estoy. Como les decía, esto empezó como un diálogo entre el Fisgón y Juan Villoro, así que les doy la palabra a Juan para que le dé continuidad a esa conversación. Gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes que nada agradecer a Eduardo que haya acogido una iniciativa de mucha gente del sector cultural que pensaba que hacía falta un premio significativo para la caricatura. Todos nosotros nos formamos leyendo historietas, adiestrándonos en los moneros. Ha sido la escuela informal de muchos de nosotros y no había un premio que reconociera una trayectoria. Hay premios importantes. Eduardo del Río Ríos recibió el primero en 1959, pero suelen ser premios de coyuntura, el caricaturista del año, pero realmente había que honrar todo un trabajo de una vida. Y qué mejor que llevar el premio de Gabriel Vargas, que ha sido el cronista informal de la Ciudad de México, y ya lo decía muy bien el Fisgón. Estuvieron ambos hermanados en una exposición de San Garabato al Callejón del Cuajo, dos espacios absolutamente determinantes de la historieta, la caricatura en México. Yo creo que en la figura de Eduardo del Río, pues en realidad rendimos tributo a la forma en que nos hemos reído durante décadas del poder, y en que él nos ha ayudado a sobrellevar nuestra realidad. En la trayectoria de Ríos ya todo parece tener un aire de predestinación. Como su colega Rogelio Naranjo, nació en Michoacán, pero ha vivido en esta ciudad y la ha convertido también en escenario de algunas de sus caricaturas, historietas. Al mismo tiempo, su formación misma nos revela ciertas circunstancias que después nosotros podemos entender como algo típico que podría transformar o emblemático, que podría transformar la historia de la caricatura en México. Él, como tantos rebeldes, estudió con los jesuitas, como Simón Bolívar, como Fidel Castro, como James Joyce, como el subcomandante Marcos, como Julio Scherer García y como muchos otros, y dejó de creer en Dios rápidamente, también como muchos otros exalumnos de los jesuitas y de los salesianos, donde estudió, al igual que Federico Fellini y otras figuras importantes que luego se convirtieron en rebeldes. En el caso de Ríos, esta rebeldía se ha ejercido de manera gozosa a través del humor y a través del dibujo. Él ha dicho que la gran revelación en su vida fue conocer las caricaturas de Saúl Steinberg, el gran caricaturista norteamericano de origen rumano, que tenía una línea muy delicada, muy sencilla, muchas veces con modestia. Ha dicho que él no sabe dibujar y que simplifica extremadamente el dibujo, pero todos nosotros podemos reconocer a figuras como Calzónzin, por ejemplo, en un trazo único que solo puede ser el de Eduardo del Río. Hemos visto también una evolución. Él asocia mucho parte de su trayectoria con la influencia de Abel Quesada, que empezó a hacer cartones que tenían bastante de narrativa, y yo creo que Ríos se convirtió para nosotros en el gran caricaturista narrativo, aquel que podía contarnos una historia e incluso poder hacer libros explicativos acompañados de dibujos. Nos formamos leyendo Marx para principiantes, y me voy a quedar corto, al igual que Eduardo, citando títulos. La Panza es primero, en algún momento radical decidió convertirse al vegetarianismo. Él ha dicho que él jugaba en un equipo de fútbol donde todos eran mayores de 35 años, era ya un equipo sub 40 y se llamaba el Atlético Reumático. Y en ese equipo le costaba trabajo pasar más allá del primer tiempo, y ensayó la dieta vegetariana y llegó perfectamente a los 90 minutos. Fue una de las razones por las que escribió este libro, que a todos nosotros nos hizo pensar de otra manera en la nutrición. Yo la primera vez que conocí a Eduardo del Río fue en las oficinas del Partido Mexicano de los Trabajadores, en donde él hacía caricaturas para la revista Insurgencia Popular, y naturalmente los militantes del partido de alguna manera nos acercábamos a él simplemente para saludarlo, pero con temor a dirigirle la palabra, porque para nosotros pues ya tenía una estatura legendaria. Eduardo del Río es una persona a la que el Che Guevara le ofreció dirigir una revista. Pues eso habla ya de la condición para muchos de nosotros absolutamente mítica
de este caricaturista. No ha perdido a través del tiempo la humildad, la sencillez, la cercanía a las personas y sobre todo el sentido del humor, esa capacidad rebelde de reírnos de nosotros mismos. Dicen que los mejores chistes de México se cuentan en los velorios, y también ahí yo encuentro una predeterminación en la vida de Ríos, porque él durante bastante tiempo fue recepcionista en Galloso, y él contestaba las llamadas telefónicas y en los tiempos muertos, nunca mejor dicho, hacía caricaturas. Esto ocurrió por ahí de 1956, el año en que yo nací, y ahí se forjó un caricaturista. Era muy querido por sus compañeros de la funeraria y le ofrecieron en algún momento una beca para ir a Estados Unidos a formarse como embalsamador de cadáveres. Y tuvo la alternativa, Eduardo del Río, de embellecer una realidad muerta, la de los cadáveres, a través del arte del embalsamamiento, pero optó por un arte mucho más vivo, que es el de alertar las conciencias, el de despertar a los que todavía estamos vivos y hacer pensar de otra manera. Yo creo que en su trayectoria siempre se ha unido el humor con la inteligencia. Es un caricaturista extraordinariamente culto, lleno de referencias históricas. Alguna vez dijo que él hubiera querido ser diseñador gráfico como Vicente Rojo, pero la vida lo acercó a la caricatura en beneficio de todos nosotros. Gracias, Eduardo, por habernos permitido reír durante tanto tiempo, por habernos educado. El escritor más prolífico y exitoso de mi generación, el subcomandante Marcos, ha reconocido tu influencia, lo cual me parece que es un homenaje importante, y creo que todos los aquí congregados te debemos mucho. Nos has formado y nos has enseñado mucho más de lo que aprendimos en la escuela. Es posible dejar de creer en Dios como tú lo hiciste después de haber recibido la educación católica, pero es imposible dejar de creer en Ríos. Las 4 letras de tu nombre son los 4 puntos cardinales del humor en México. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Juan. Hace unos días, este fin de semana, ya Elena Poniatowska nos compartía un homenaje más desde su pluma, con sus palabras, a su amigo Eduardo del Río Ríos. Te cedemos la palabra, Elena. Bienvenida, como siempre. Michoacano como José María Morelos, Lázaro Cárdenas, el cardiólogo Ignacio Chávez, el pintor Alfredo Salce, el caricaturista Rogelio Naranjo, el Premio Nobel de la Paz Alfonso García Robles y los hermanos Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte y Melchor Ocampo. Ríos es uno de nuestros grandes maestros, el más amado y el más celebrado. Hace un ratito dijo Juan que él no creía en Dios, pero yo vi que se asomó detrás de esa nube y tenía la cara de Carlos Monsiváis, así que sí nos está viendo. Bueno, en 1954 lo acogió la revista Jaja, pero fueron los supermachos y luego los agachados que aparecieron a finales de los años 60, los que lo convirtieron en el Ríos que conocemos. Autor de más de 7,000 libros, Ríos es nuestro Piaget, nuestro Frenet de la escuela activa, Iván Illich, su vecino en Cuernavaca, Skinner, el padre del conductismo, Pestalozzi, Montaigne y Federico Frebel, todos hechos croquetas. Ríos es, sin proponérselo, uno de los grandes educadores de México del siglo XX. Él me educó, él me enseñó, por él soy la luchadora que soy, dice Jesús Rodríguez, que lo devoró desde niña y ahorita le trae un cuaderno, a ver, tráelo, enséñalo, un cuaderno que ella hizo
de caricatura, bueno, no es caricaturas, es una historieta, ahorita les cuento. Bueno, cuando estaba en sexto de primaria, dice Jesús, me dejaron una tarea de civismo sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y se me ocurrió hacer precisamente una historieta a la manera de Ríos. Los copié uno a uno, casi los calqué y me saqué 10. Los monos dibujos de Ríos convirtieron a la caricatura en escuela. Nadie más creativo y sobre todo más mexicano con sus supermachos y sus agachados. Me hacía reír a carcajadas, sigue hablando Jesús, con sus comentarios en boca de algún personaje popular, y eso aligeraba la lección que nos daba en cada número. Ríos siempre dio en el blanco. También leía yo a Germán Butze y devoré La familia Burrón de Gabriel Vargas, pero quien más me enseñó y más sigue enseñándome es Ríos. Soy su fan incondicional y le rindo pleitesía. Ahora sí, dale tu cuaderno. Bueno, todo lo que yo sé y sabré jamás de marxismo se lo debo al Marx para principiantes de Eduardo del Río Ríos, aunque no sé si él todavía siga creyendo en Marx. Como soy niña de convento de monjas, recuerdo que cuando leí muy tarde la historia de las religiones de Salomón Reinach, cerraba yo el libro al enterarme de que en casi todas las religiones hay una virgen que da a luz por obra del Espíritu Santo. Volví a abrirlo después de respirar hondo. Seguro estaba cometiendo un pecado mortal y me iría de cabeza al infierno. También recuerdo que me fui a confesar cuando leí un poema de Octavio Paz en Libertad bajo palabra, a propósito del sexo de Elena Garro. Bueno, en esa época estaba casado con ella, y entonces decía: tu sexo, horno donde se fabrican las hostias. No podía creer semejante pecado, pero me fui a confesar. Bueno, por eso también las historietas de Ríos sobre la divinidad de Jesús me causan escalofríos. Cristo de carne y hueso, Jesús alias el Cristo, el católico preguntón, la iglesia y otros cuentos, puré de papas, cada quien su Dios, la Biblia, esa linda tontería que asegura que Moisés no existió. Todos esos libros me quitan el sueño, pero hago todos los esfuerzos del mundo para ya no ser tan babosa. Además, soy feminista y estoy de acuerdo con los métodos anticonceptivos, la legalización del aborto, los matrimonios entre los del mismo sexo, la ley de convivencia y la formidable lucha contra el SIDA que lleva a cabo Gustavo Reyes Terán, que casi ya acabó con el SIDA en su laboratorio en el Hospital de Nutrición. Durante años tuve sobre mi máquina de escribir Olivetti una calcomanía de los supermachos que luego se transformaron en los agachados para que me trajera suerte. Así es de que pensé en Ríos de mañana, tarde y noche. Ay, me decían en la aduana, trae usted a los supermachos. Me decían también en Estados Unidos, porque de esa historieta se vendían más de 250,000 ejemplares semanales. Ríos es el más entrañable de los caricaturistas y su vastísima obra no solo es la educación política de los mexicanos, sino su educación sentimental. A ninguno de los enamorados de Ríos le puede ir mal. Yo sigo desde hace más de 70 años
perdida de amor por él. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, encabezada por Eduardo Vázquez Martín, y la rubia angelical María Cortina, hacen muy bien en rendirle este homenaje a Ríos, quien se los merece todos. Qué bueno que lo puedan presenciar su esposa Micaela y su hija Citlali, y qué bueno que nosotros aquí presentes podamos aplaudirlo con todo el cariño y la admiración que han crecido a lo largo de los años y pretenden arroparlo ahora que todos necesitamos un motivo para sonreír. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por este motivo para sonreír. Hay testigos. Bueno, después de estas palabras estamos también acompañados de dos extraordinarios artistas del dibujo. Quiero celebrar la presencia de la actriz Monsiváis. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Soy Víctor y Armando del museo. Hernández, ¿quieres hacer uso de la palabra? Bueno, de entrada no se vale que le demos la palabra después de Juan Villoro y Elena Poniatowska. Eso no se vale. Porque además ya dijeron todo lo que yo iba a decir. Y es en serio, la anécdota de Jesús Rodríguez a mí me pasó casi idéntica. Cuando yo iba en la secundaria, en lugar para hacer las tareas, sobre todo la tarea de historia, en lugar de ir a la papelería, digo, antes no había Wikipedia, ¿verdad? En lugar de ir a la papelería a comprar la monografía que todos mis compañeros de salón compraban y recortaban y pegaban en los cuadernos, yo lo que hacía era consultar la colección que tenía mi hermano mayor de Los Agachados, y no fallaba. Siempre el tema que estábamos viendo en las clases de historia, había un ejemplar de Los Agachados que trataba sobre ese tema, y sobre todo lo de historia de México, con todos los primeros números de Los Agachados. Entonces pues lo que hacía era copiar los dibujos de las revistas de Ríos, y pues yo también le hubiera regalado en algún momento mi cuaderno, porque yo también saqué 10 en historia, pero la maestra de historia al final del año me pidió que le regalara mi cuaderno. Entonces pues no se lo pude yo regalar a Ríos, para fortuna de Ríos, que va a hacer con esa porquería, ¿verdad? Yo creo que todos los caricaturistas, supongo que aquí hay bastantes caricaturistas invitados, colegas, y yo les pediría que alzara la mano a aquel caricaturista que no es caricaturista, por lo menos un poco, en parte por culpa de Ríos. Yo creo que no hay ninguno. Todos los que nos dedicamos a este oficio, ha sido en gran medida por culpa de él. Por eso quisimos organizar esto, para entre todos echarle montón y reclamarle el que nos haya influenciado de esa manera. Si yo fuera candidato presidencial y me preguntaran, no por 3 libros que hayan marcado mi vida, pero sí por 3 caricaturistas que hayan marcado mi vida, y yo creo que a todos mis colegas, si les preguntaran eso, todos pondríamos en primer lugar a Ríos, sin lugar a dudas. Cuando yo empecé como caricaturista, a los pocos meses que empecé como caricaturista, tuve la suerte de que saliera a la luz una revista de humor llamada El Chahuiztle, que era, después supe la historia, Editorial Posada quería volver a sacar Los Agachados y le propuso a Ríos volver a hacer la revista de Los Agachados. Ríos le dijo al editor que no estaba loco,
y más bien contrapropuso hacer una revista en la tradición de la garrapata. Con la cosa de que Ríos sí está loco, afortunadamente para todos nosotros, y convocó al Fisgón y a Helguera para hacer esta nueva revista del Chahuistli. Yo hice unos monitos y fui a pedir trabajo a esta revista, y por alguna extraña razón me aceptaron. Entonces, a los 2-3 meses de empezar como caricaturista, de pronto me vi sentado junto a Ríos haciendo unos dibujos para una revista. Fue para mí un sueño cumplido. Yo creo que Ríos es sin duda el caricaturista más importante en la historia de México. Y no lo digo porque esté él aquí. Hay muchos caricaturistas muy buenos, caricaturistas extraordinarios, cuyo trabajo ha sido muy importante dentro del periodismo, cuyo trabajo ha sido muy importante como una obra necesaria para contrarrestar el abuso del poder. Pero el trabajo de Ríos no solamente se ha quedado en la cuestión periodística. Ríos es el único caricaturista en la historia de México cuyo trabajo ha influido no solo en el como ya lo dijo el Fisgón, como se ha dicho por Juan y por Elena, no solo para educar a generaciones de mexicanos, sino ha influido en los hábitos cotidianos de varias generaciones de mexicanos. Es el único caricaturista que se ha metido en nuestra vida de tal manera que a algunos les cambió sus hábitos. ¿Cuántos de aquí se volvieron vegetarianos por culpa de Ríos? Ya levantaron la mano. ¿Cuántos nos volvimos ateos por culpa de Ríos? Después sacó un libro que se llamaba El amor en los tiempos del SIDA, donde proponía dejar de hacer el amor para no contagiarse. Afortunadamente ya no le hicimos caso a él. Así como en la gran época de oro del cine mexicano, se crearon estas dos grandes visiones de estos dos Méxicos, el México de la ciudad y el México del campo, con grandes películas. Así en la historieta en México se crearon estos dos grandes universos. La crónica del México de ciudad, con el gran Gabriel Vargas, y la crónica la crónica política de un universo en un pueblo llamado Sangarabato Cucuchán, obra de Ríos. Es cierto, tenemos todos los que estamos aquí y muchos millones que están allá afuera, tenemos mucho que agradecerle a Ríos. Por eso, pues solamente creo que lo mejor y lo más justo es estas dos palabras que se han repetido constantemente a lo largo de esta charla. Gracias, Ríos. Este género y esta, digamos, aparentemente marginal, en realidad es el centro de muchas de nuestras conversaciones y de nuestra visión del mundo. Y es un género también el de la caricatura, la historieta, que se renueva. Uno de estos últimos renovadores es el maestro Bev, que tiene nuevos lectores, que ha abierto nuevos horizontes también y ha renovado este género, y le cedo la palabra al maestro Bev. Gracias. Estoy aterrado porque pensé que, como los conciertos de rock, yo iba a ser el abridor, o sea, siempre la banda chiquita es la que abre y que iba a cerrar Elena, y fue totalmente al revés. Así que voy a ser muy breve. Yo siempre que le hablo a Ríos, cada que me contesta le digo: Ríos, habla el más pequeño de tus hijos. De verdad lo creo, sé que hay mucha gente que merecería más que yo estar aquí. A nombre de todos ellos agradezco este honor. Los moneros no hacemos currículum, pero si tuviera que hacerlo, yo solo pondría: pasó de ser lector a ser amigo de Ríos. Es lo único que yo pondría en mi currículum. Y quisiera solo resaltar tres cosas. Es difícil eludir el lugar común con un personaje de esta dimensión. Hay tres cosas que me gustaría agradecer hoy a Eduardo, de las que quisiera que no dejaran de ser mencionadas. La primera
es una que engloba además su vocación de grafista, de caricaturista, y es que a él le debemos, si en este momento yo puedo publicar las cosas que hago, a él le debemos que los cómics hayan, las historietas, que era una especie de artesanía menor, de carácter desechable, hayan llegado a las librerías y ahora sean vistos como objetos de respetabilidad cultural. Eso en este país es responsabilidad absoluta de Ríos. Es decir, yo no tendría chamba, porque nunca hubiera dado chamba haciendo el libro vaquero, si no hubiera existido 40 años el trabajo de Ríos. Así que ese es un primer motivo. El segundo es que tenemos pendiente valorar y apreciar con todo cuidado su aportación a la gráfica mexicana. Ríos, que además es el primero que se incomoda con los homenajes y el primero en descalificarse a sí mismo como dibujante, es sin duda uno de nuestros grafistas más importantes, y cuando él ha dicho, me hubiera gustado ser un diseñador gráfico como Vicente Rojo, estoy seguro que ocupa ya un espacio al lado de Vicente Rojo, de José Luis Cuevas, de los grandes grafistas de la generación anterior. Y finalmente, y esto es algo de lo que se habla poco, pero yo lo empecé a intentar después de haber leído La vida de Cuadritos. Cuando tenía 11 años, la mamá de un amiguito mío de la primaria, de la que estaba enamorado, me regaló en mi cumpleaños La vida de Cuadritos. Lo acabé de leer y dije, yo quiero ser historietista como Ríos. Y en él descubrí algo, lo refrendé después en otras lecturas, pero esto de llevar la historieta a la librería, de alguna manera refleja eso que lo ha hecho grande, que es haber estado siempre con el jodido. O sea, invitar al más pequeño de las ramas de la gráfica, la historieta, que de verdad era considerada poco menos que basura, a la mesa de las librerías. Eso es estar con el jodido. Ríos ha estado siempre con el jodido, pero además en ese proceso ha hecho lo que dice Kurt Vonnegut como definición de literatura, que además es un autor que compartimos Ríos y yo como lectores. Y Kurt Vonnegut dice que cuando a través de tu trabajo, puede ser novela, cuento, pero también pueden ser cómics, y también pueden ser videojuegos, en fin, cualquier formulación que al lector le diga cosas importantes sobre la existencia humana está haciendo literatura. Y Ríos nos ha dicho cosas muy importantes sobre la existencia humana. Lo ha hecho siempre, lo ha hecho durante 60 años, y en palabras de otro colega nuestro, cualquiera puede hacer un buen cartón una vez, cualquiera puede hacer incluso un buen cómic una vez, pero hacerlo de manera sostenida durante 60 años solo lo ha hecho Ríos. Y por eso hoy estamos aquí. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y muchas gracias, Ríos. No, estás por ahí. Ahora viene el momento en que se entrega el reconocimiento. Claro que Yo quisiera pedir, por favor, para que nos acompañen los espíritus tutelares de Gabriel Vargas y Carlos Monsiváis, si permiten a doña Guadalupe Apendini y a Beatriz Monsiváis a que nos acompañen a esta. Foto, agáchense. Abajo, fotos. Abajo. Bueno, pues primero les leería lo que dice el reconocimiento. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, hacen entrega del primer reconocimiento de la caricatura Gabriel Vargas a Eduardo del Río Ríos, Ciudad de México, 7 de diciembre del 2016. Pues bueno, adelante.
Foto, foto. ¡Vamos, Ríos! ¡Foto! Bueno, y tenemos también un regalo antes nada más para doña Lupita Pendini, pero bueno, si me ayudan quizás la vamos a tener que ayudar a alguien del museo a llevarla a su coche, pero Lupita, a la mujer más guapa de esta noche, pues, también unas flores para ella. Le vamos a ceder la palabra para que termine, por favor. Mucho gusto de que estén aquí todos. Gracias, foto. Gracias. ¿Se oye, verdad? A ver. Agradezco profundamente al secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, por el apoyo para instaurar el premio con el nombre de mi esposo Gabriel Vargas. También agradezco al Museo del Estanquillo, su fundador Carlos Monsiváis, quien fue gran amigo de Gabriel y mío, y por supuesto al licenciado Enoch Santiago, director del museo. Gabriel Vargas dejó un importante legado a México, quien transmitió con humor la realidad de nuestro pueblo, su cultura y su amor. Durante más de 70 años, semanalmente la revista La Familia Burrón, que fue leída en toda la República Mexicana, donde se distribuía y que la fecha es recordada por varias generaciones. Este premio Gabriel Vargas, al que se entrega ahora a Eduardo del Río Rius, muy amigo de Gabriel, lo felicito con gran alegría y con todo cariño. Gracias. Tras el homenaje de campanas le vamos a ceder la palabra a Eduardo del Río Ríos. Es el Chato Rivera que no quiere que se oiga bien. ¿No saben quién es el Chato Rivera? El Cavernal. Yo quería evitar este bochornoso. Habían planteado como un homenaje. Yo soy alérgico a los homenajes. Creo que cuando se muere uno, pero aquí se están adelantando un poquito. Y porque, de veras, no está uno acostumbrado a que hablen bien de él, aunque sean los amigos, pero se siente bonito, se siente lisito, como decíamos de mí. Les agradezco, pues, no solo a los que levantaron calumnia y media contra mí, a todos los asistentes, hijos, grandes colegas, amigas también que andan por acá echando relajo. A todos les quiero agradecer su presencia aquí. Acepté esta presea
precisamente, únicamente porque lleva el nombre de mi maestro involuntario, que fue Gabriel Vargas, de quien me precio de haber sido buen amigo. Las últimas pláticas que tenía con Gabriel, precisamente aquí en el estanquillo, eran un sufrimiento para mí, porque no le entendía ya lo que me trataba de decir. Dije, me está hablando en sánscrito o en este idioma universal que el esperanto. Entonces le tenía que decir a todo que sí, no sé qué barbaridades me haya dicho ahí a la mera. Pero fue el único motivo que me dio para aceptar esta presea, que ojalá que siga adelante. Los escritores y los literatos tienen un chingo de premios, y los caricaturistas este es el primero que logramos. Espero que el próximo premio Nobel sea para un caricaturista que escriba. Yo quiero aclarar aquí públicamente, puesto que salió a relucir, que en mi familia tenemos un premio Nobel, en serio. Don Alfonso García Robles era primo hermano de mi mamá. Pero también tengo que decir de otro primo hermano de mi mamá, don Marcelino García Barragán. Ese no tuvo reparos en aceptar una lista que estaba haciendo Luis Echeverría, que hizo Luis Echeverría, de la gente por desaparecer. Entre el añorado Echeverría y mi tío García Barragán elaboraron esa lista donde yo no sé en qué lugar estaba, si tercero o cuarto lugar, que debía yo desaparecer de esta parte del planeta donde estaba alojado momentáneamente. Afortunadamente, la intervención de otro pariente mío, el general Cárdenas, evitó que ese bochornoso hecho se llevara a cabo, y salí vivo de las nieves del Nevado de Toluca. Ahora solo me acerco a las nieves del Nevado de Toluca cuando así se llama el carrito que anda vendiendo nieves por todas partes. Ya no los voy a cansar porque ya creo que ya están cansados de oír tanto panegírico. No, ahora se chingan porque voy a estar muy bravo. Mi conocimiento de Gabriel Vargas empezó cuando yo tenía 8 años, 9 años de edad. Con mi hermano mediano Gustavo descubrimos una historieta que nos enloqueció. Bueno, se llamaba la historieta Los Superlocos. Así que nosotros nos sumamos a ese club de locos y empezamos a leccionar Los Superlocos. Los recortábamos del Paquín, creo que, o el Chamaco, ¿no? ¿En dónde salían los? ¿No te acuerdas tú, Beb? Bueno, el caso es que los coleccionábamos y desgraciadamente para la historieta, al ratito nos internaron a mi hermano Gustavo y a mí con los salesianos. Entonces dejamos de estar en contacto con la historieta. Cuando 7 años después nos expulsaron ignominiosamente del seminario, no saben por qué me expulsaron, por descreído. Y pues me dijo el padre director, es inaudito que un descreído como tú, que no tiene fe, les transmita la fe a otros atarantados. No dijo atarantados, pero me imagino que lo pensó. Sí. ¿Qué? ¿Maciel? No. Maciel. No, me pasó. Es un malo caricaturista que se coló aquí indebidamente. ¿Viste? Entonces, cuando salimos del seminario, pues una de las cosas que llevé a cabo fue, uno, leer la Biblia, porque la teníamos prohibida en el seminario. Cosa increíble de creer, hijo. Y otra fue buscar la colección de Los Superlocos, pero la colección había desaparecido. Mi hermano mayor, que era del PAN, dio razón de ella quemándola.
Pero nos dijeron, está haciendo Gabriel Vargas otra historieta. Entonces fue cuando descubrimos la familia Burton y vimos que don Gilemón Metralla y Bomba, que era el personaje número 1 de la historieta de Varguitas, se había convertido en doña Borola Tacuche de Borrón. Y empezamos a disfrutar como enanos todo lo que escribía y dibujaba Varguitas, y nos volvimos alumnos de él sin que se diera cuenta. Y poco a poco, ya cuando me quedé sin trabajo en todas las revistas y periódicos, y me propuso algún ignorante de mi poca capacidad para hacer historieta, me propuso, oye, pues ya que te quedaste sin chamba, haznos una historieta. Le digo, pues si no son enchiladas, güey. Pero me aventé, dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Me aventé a hacer una historieta que se llamó Los Supermachos, y me parece que tuvo cierto éxito. Si ven que estoy temblando, es que me voy a sentar, para que perdón. se puedan sentarse si quieren. Es que les quiero notificar que en este momento estoy ejerciendo una profesión a la que no estaba yo acostumbrado. Hace cerca de 2 meses me dijeron que yo pasaba a la categoría de enfermo terminal. ¿Qué es eso de enfermo terminal? Pues alguien que se va a morir. Y si todos somos enfermos terminales, entonces... No, pero soy enfermo terminal porque se alojó indebidamente en mi bello organismo, en mi otrora bello organismo, un pequeño cáncer, 2 pequeños cánceres, tan chiquitos. Entonces estoy pasando por esa etapa de mi vida que casi todos nosotros vamos a pasar, así que no me sorprende demasiado. Entonces perdonarán que de momento se me doblen las piernas. Por aquí está mi cuerpo médico que está haciéndose cargo de mí. Me están garantizando que voy a morir en perfecto estado de salud. Y para acabar, pues me da mucho gusto el recibir el premio, pues, de alguien como Varguitas, a quien considero mi maestro involuntario y gran amigo, de veras. Era un santo. Si algún día el Vaticano decide ponerle un santo encargado, ¿de qué te ríes, Jesús? Un santo encargado de los caricaturistas va a ser Gabriel Vargas. Espero que no lleguemos a esa ignominia, pero... No sé, Varguitas no era ateo, ¿verdad? No, Varguitas no era ateo. Y otro motivo de alegría para mí es estar en este recinto pues tan querido por todos nosotros. Yo tomé parte indirectamente en la búsqueda de un lugar donde se pudiera hacer un museo de la caricatura. Recorrí varias partes de la República, había conseguido un local en Pátzcuaro, después conseguí otro en Guadalajara, pero a todo le ponía peros Carlos, porque decía, no, el de Pátzcuaro estaba muy chiquito y estaba muy lejos de la civilización, bueno, de la civilización occidental, ¿no? Y hasta que finalmente me dijo un día, oye, ya tenemos el lugar. Era el viejo edificio de la joyería La Princesa, la Esmeralda. Y le empecé a donar originales de mi trabajo. Entonces, por ese pequeño detalle me da gusto aquí recibiendo este inmerecido premio.
y que lleva el nombre de Varguitas, y hacerlo en un local que está bendecido por todos los gatos del mundo. Es el estanquillo de Carlos Monsiváis. Muchas gracias a los que hay que dar las gracias. A la mera hora se me olvidan los nombres. Es Eduardo Vázquez, del Instituto de Cultura del Estado de México, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Un viejo amigo caricaturista que ya murió también, Emilio Abdalá, que firmaba AB en la Garrapata, me decía: cuando tengas que dirigirte así a un público lleno de personalidades, ahórrate eso de decir, el señor obispo de la diócesis de no sé qué, el ministro de Estado de no sé cuándo, el embajador de Andorra del Norte, etcétera, etcétera. Entonces diles: estimados esos y esas. Entonces, estimados esos y esas, muchas gracias por compartir conmigo este agradable momento. A todos su presencia y bueno, pues los invitamos a un brindis de honor. Muy buenas tardes.